Detén todo ahora. Interrumpe lo que estás haciendo. Escuche con atención porque lo que será dicho aquí no es común, no es leve, y no fue hecho para todos. Pocos saben, pero existen ciclos espirituales que se cierran con violencia cuando no son discernidos a tiempo. Y cuando un ciclo se cierra no pregunta si usted está listo, solo se repite. Esto no es coincidencia. Si usted llegó hasta aquí, si estas palabras encontraron sus oídos en este exacto momento, existe una razón más profunda de lo que imagina. Padre Pío reveló algo que muchos ignoran por conveniencia, por miedo o por apego. Y esa revelación conlleva un peso que no puede ser ignorado al atravesar un nuevo año. Y escuche con atención desde ya, porque lo que será revelado no es solo una reflexión espiritual, es un punto de ruptura. Es un divisor invisible entre repetir y transformar, entre atravesar el tiempo como espectador de la propia vida, o finalmente asumir la responsabilidad espiritual por las elecciones que se repiten año tras año. Si usted siente que ciertas cosas siempre regresan, incluso cuando todo parece nuevo por fuera, permanezca. Lo que sigue explica exactamente por qué. ¿Cree usted que girar el calendario cambia algo por sí solo? ¿Que el simple paso de los días borra hábitos, decisiones, comportamientos y elecciones espirituales? Padre Pío decía, con una seriedad que hacía que los más fuertes bajaran los ojos, que el tiempo no cura aquello que el alma se rehúsa a enfrentar. El año cambia, pero el corazón permanece igual. Y cuando el corazón permanece igual, el destino también permanece. O todo se transforma o todo se repite. Existe una mentira silenciosa muy aceptada en el mundo moderno. La idea de que basta con recomenzar para que todo cambie. Como si el simple acto de pasar una página resolviera aquello que nunca fue encarado de frente. Padre Pío combatía esa ilusión con firmeza. Él decía que no existe recomienzo verdadero sin confrontación interior, sin verdad, sin renuncia, sin corte. Y es exactamente por eso que tantas personas atraviesan décadas repitiendo los mismos patrones, solo con fechas diferentes y esperanzas recicladas. Escuche esto como una alerta, no como un consejo. Existe una amenaza invisible rondando a aquellos que entran en un nuevo año cargando los mismos vicios espirituales del año anterior. No estoy hablando de pecados escandalosos que todos señalan. Estoy hablando de hábitos silenciosos, normalizados, aceptados, que se instalan como raíces profundas e impiden cualquier avance real. Padre Pío veía esas raíces. Él las percibía en el alma de las personas antes incluso de que abrieran la boca. Y muchas veces decía, usted no está comenzando un nuevo tiempo, solo está prolongando el antiguo. Esas palabras no eran metáfora, eran diagnóstico. Padre Pío no hablaba para asustar, hablaba porque veía. Veía las consecuencias antes de que se manifestaran. Veía personas llenas de planes para el próximo año, pero atrapadas en los mismos comportamientos internos. Veía promesas que nunca llegarían a cumplirse porque la raíz no había sido tocada. Y cuando la raíz no es tocada, el fruto nunca cambia. Pocos saben, pero el enemigo no necesita destruirlo de una vez. Basta con mantenerlo girando en el mismo lugar. Basta con permitir que usted atraviese los años con la sensación de movimiento, cuando en realidad está espiritualmente estacionado. Esto no es coincidencia, es estrategia. Y Padre Pío reveló que existen hábitos específicos que funcionan como anclas espirituales, atando el alma al pasado, incluso cuando el cuerpo insiste en avanzar en el calendario. Y aquí hay algo que muchos no soportan oír. La repetición no ocurre por falta de fe, sino por falta de decisión. No es ausencia de oración, no es falta de Dios. Es convivencia prolongada con aquello que ya debería haber sido abandonado. Padre Pío decía que el infierno no se construye solo con grandes caídas, sino con pequeñas concesiones repetidas y justificadas a lo largo del tiempo. Escuche con temor y reverencia, porque lo que será revelado aquí no es cómodo. No fue hecho para agradar, fue hecho para despertar. Padre Pío no hablaba para entretener, él hablaba para salvar, y cuando advertía, no suavizaba las palabras,
Él decía que hay personas que rezan pidiendo un nuevo año, pero se rehúsan a abandonar el viejo hombre. Piden puertas abiertas, pero continúan abrazando aquello que Dios ya pidió que dejaran atrás. Esa contradicción era una de las cosas que más entristecían a Padre Pío. Él veía almas sinceras, pero divididas, personas que deseaban cambio, pero no estaban dispuestas al costo del cambio, y el costo casi siempre era el mismo: abandonar hábitos antiguos que ya se habían convertido en parte de la identidad. Porque hay cosas que, con el tiempo, dejan de ser solo comportamientos y pasan a ser quienes la persona cree ser. Esto no es coincidencia. Si usted siente, en el fondo del alma, que algo siempre comienza con esperanza y termina en frustración, si usted percibe que las promesas se repiten, que las resoluciones no se cumplen, que los cambios nunca se consolidan, quizás no sea falta de esfuerzo, quizás sea fidelidad inconsciente a hábitos que nunca deberían haber cruzado el umbral de un nuevo tiempo. Padre Pío reveló que el inicio de un nuevo año es un momento de juicio silencioso, no en el sentido de condena, sino de exposición. Aquello que fue tolerado el año anterior cobra su precio en el siguiente, y aquello que no fue cortado crece. Existe una amenaza invisible en esto, porque no se manifiesta de inmediato. Se esconde en los primeros meses, se disfraza de normalidad, hasta que, cuando usted se da cuenta, está exactamente en el mismo lugar, solo que más cansado, más herido, más descreído. Ese cansancio no surge de la nada. Nace de la lucha interna entre aquello que la conciencia pide y aquello que el hábito impone. Es un desgaste silencioso, acumulado, que va minando la esperanza poco a poco. Padre Pío decía que muchas almas no desisten de Dios, desisten de luchar contra sí mismas. Y cuando eso sucede, la fe se vuelve rutina, la oración se convierte en repetición mecánica y el año nuevo pierde cualquier significado real. Detén todo ahora y reflexione. ¿Realmente quiere un año nuevo? ¿O solo un año más igual a los otros, con fechas diferentes y los mismos dolores? Escuche con atención, porque Padre Pío reveló que existen 3 hábitos específicos del año pasado que no pueden, bajo ninguna circunstancia, cruzar al nuevo año sin graves consecuencias espirituales. No son hábitos obvios, son hábitos que muchos defienden, justifican, protegen, y es exactamente por eso que son tan peligrosos. Aquí es importante que usted no escuche como quien observa la vida de los demás. Escuche como quien se permite ser confrontado, porque Padre Pío decía que la revelación solo transforma cuando deja de ser genérica y se vuelve personal. Y eso exige silencio interior, exige honestidad, exige el coraje de reconocer aquello que ya viene siendo tolerado desde hace demasiado tiempo. Pocos soportan oír esto, porque exige ruptura, exige decisión, exige coraje espiritual. Pero si usted no escucha ahora, escuchará después, de una forma mucho más dolorosa. Padre Pío advertía: cuando Dios alerta y el hombre ignora, el silencio que viene después no es paz, es permiso para que todo se repita. Ese silencio no es ausencia de Dios, es consecuencia de la negativa. Dios sigue presente, pero el alma ya no escucha con la misma claridad. La sensibilidad espiritual disminuye, la incomodidad se vuelve ruido de fondo. Y entonces la persona se pregunta por qué ya no siente la misma fuerza, la misma dirección, la misma paz. Padre Pío era claro: no es Dios quien se aleja, es el hombre quien se acostumbra a cargar lo que debería haber dejado. Esto no es coincidencia. Usted fue traído hasta aquí porque todavía hay tiempo, todavía hay elección, todavía hay una rendija abierta antes de que el nuevo año se cierre sobre las mismas estructuras antiguas. Escuche, prepare el corazón, porque lo que viene a continuación no es leve, pero es necesario, y puede ser la diferencia entre romper el ciclo o continuar atrapado en él por un año entero más. Escuche con reverencia, porque ahora es preciso afirmar la autoridad de la voz que advierte. Padre Pío no hablaba por suposición, ni por teoría aprendida en libros. Él hablaba como testigo de lo invisible.
Hablaba como alguien que vivió con un pie en la tierra y otro en lo eterno. Sus palabras no nacían de opinión, sino de visión, y cuando él advertía sobre hábitos que aprisionan el alma, él no repetía conceptos. Él describía realidades que veía todos los días. Padre Pío llevó por más de 50 años las llagas abiertas de Cristo en su propio cuerpo. Los estigmas no eran símbolos poéticos, eran heridas reales, que sangraban, dolían y nunca cicatrizaban. Cada gota de sangre era un recordatorio de que él estaba unido al sacrificio redentor. Pero junto con ese sufrimiento vino una autoridad que pocos hombres recibieron, la lectura de las almas. Él no necesitaba que alguien hablara, bastaba con entrar en el confesionario y él veía. Veía pecados olvidados, escondidos, racionalizados. Veía hábitos repetidos que el penitente ya ni siquiera consideraba problema. Y aquí muchos se sienten incómodos, porque es exactamente en este punto donde la ilusión comienza a caer. La idea de que nadie ve, de que está todo bajo control, de que no es tan grave. Padre Pío desmontaba esas defensas en segundos, no con gritos, sino con verdad. Una verdad que exponía aquello que la propia persona ya sabía, pero evitaba encarar. En el confesionario de San Giovanni Rotondo, Padre Pío libró batallas espirituales que nadie veía. Las personas llegaban con discursos preparados, con justificaciones bien ensayadas, intentando negociar con Dios. Y él interrumpía con firmeza. Usted no vino a confesarse, vino a explicarse. Él sabía cuándo había arrepentimiento verdadero y cuándo había apego disfrazado de debilidad. Y era en esos momentos cuando su voz se volvía grave, urgente, casi cortante. No por dureza, sino porque él veía lo que sucedía con aquellas almas cuando insistían en repetir los mismos hábitos. Y aquí termina la primera parte del camino, porque ahora, después de afirmada la autoridad, después de la alerta, después de la exposición inicial, comienza la revelación de los hábitos, y ella se profundiza de forma aún más directa. Padre Pío tenía visiones constantes. Veía ángeles acompañando a algunas personas y veía también sombras adheridas a otras, alimentadas por repeticiones no rotas. Él decía que ciertos hábitos funcionan como contratos silenciosos. No necesitan palabras ni rituales. Basta la repetición consentida, y cuanto más tiempo se repite, más difícil se vuelve romper. Por eso él alertaba. El mayor triunfo del enemigo no es hacer que el hombre caiga una vez, es hacer que se acostumbre a caer. Esas palabras conllevan un peso que muchos solo comprenden demasiado tarde. Porque caer una vez genera arrepentimiento. Caer siempre genera normalización. Y cuando algo se normaliza dentro del alma, deja de ser combatido. Padre Pío decía que el mayor peligro no es la caída, sino la comodidad con ella. Es cuando la conciencia ya no grita, solo suspira, y ese suspiro silencioso es la señal de que algo necesita ser interrumpido inmediatamente. El combate espiritual formaba parte de su rutina. Demonios lo atacaban físicamente, intentando interrumpir su misión. Él era arrojado contra paredes, arañado, golpeado durante la noche, pero él nunca retrocedió, porque sabía que cada alma despertada valía aquel dolor. Y cuando hablaba sobre hábitos que atraviesan el tiempo, él hablaba como quien ya vio el desenlace de cientos de historias semejantes. Personas que decían, este año será diferente, pero llegaban al confesionario con el mismo peso, las mismas caídas, los mismos patrones. Y aquí hay una verdad que pocos aceptan. Decir, este año será diferente no cambia nada, si la estructura interior sigue siendo la misma. El cambio no comienza en el calendario, comienza en la ruptura, y la ruptura duele. Padre Pío sabía eso, por eso él nunca vendió la ilusión de una transformación fácil. Él hablaba de cruz, hablaba de renuncia, hablaba de muerte interior, porque solo aquello que muere deja espacio para que lo nuevo nazca. Padre Pío decía algo que calaba hondo. El diablo no necesita llevarlo lejos de Dios, basta con mantenerlo cómodo donde está. Él veía almas piadosas, asistentes a misa, devotas en las palabras,
pero paralizadas espiritualmente por hábitos no abandonados. Y él sabía que entrar en un nuevo año con esos hábitos era como construir una casa nueva sobre un cimiento agrietado. La fachada cambia, pero el colapso es solo cuestión de tiempo. ¿Cuántas personas viven exactamente así? Por fuera, todo parece en orden. Por dentro hay una inquietud constante, una incomodidad que nunca desaparece. Un sentimiento de que algo está mal, pero nunca es enfrentado directamente. Padre Pío decía que esa inquietud es misericordia, es el último aviso antes de la acomodación definitiva, porque cuando hasta la incomodidad desaparece, el alma ya se acostumbró a cargar el peso. Su autoridad venía también del silencio que él imponía. Había penitentes que intentaban argumentar, minimizar, relativizar. Él simplemente cerraba el confesionario y decía: «Vuelva cuando esté dispuesto a cambiar». Muchos salían indignados, pero años después volvían, rotos, reconociendo que aquella advertencia era misericordia, no rechazo. Porque Padre Pío no quería almas emocionadas por promesas de año nuevo. Él quería almas decididas. Él testificó lo invisible porque vivió en ello. Veía cómo ciertos hábitos creaban ciclos espirituales que se repetían con precisión asombrosa. Las mismas pérdidas, los mismos conflictos, las mismas frustraciones, solo con rostros diferentes y fechas nuevas. Y decía con dolor: no es castigo, es consecuencia. Cuando Padre Pío advertía, él no hablaba para asustar. Hablaba porque veía lo que venía después. Veía lo que sucedía cuando el hombre ignoraba el aviso y atravesaba el tiempo cargando lo que debería haber sido dejado atrás. Y ahora, con esa misma autoridad, con ese mismo peso espiritual, la advertencia llega hasta usted. Porque lo que será revelado a continuación no viene de opinión humana, sino de una lectura profunda del alma. Son hábitos que Padre Pío reconocía de lejos. Hábitos que él sabía que, si no eran interrumpidos, harían que el próximo año fuera solo una repetición más cansada del anterior. Pocos soportan oír esto, pero ahora comienza la revelación, y ella no viene de una vez. Ella viene en capas, porque si viniera entera, muchos cerrarían el corazón antes del final. Padre Pío decía que Dios revela conforme el alma soporta, y lo que será dicho ahora exige silencio interior, porque toca directamente en la raíz de la repetición. El primer hábito que Padre Pío advertía con más gravedad no es un pecado escandaloso, es algo que muchos llaman normalidad. Él lo llamaba acomodación espiritual. Es el hábito de convivir con aquello que ya incomoda la conciencia, pero no al punto de provocar ruptura. Es cuando el alma dice: no está ideal, pero tampoco está tan mal. Y esa frase, según Padre Pío, es una de las más peligrosas que un cristiano puede pronunciar internamente, porque esa frase no nace de la paz, nace de la renuncia silenciosa. Es cuando la persona ya no cree que puede vivir algo diferente, y entonces ella se acomoda, ajusta expectativas, reduce el llamado para caber en la comodidad. Padre Pío decía que este es uno de los momentos más delicados de la vida espiritual, porque la persona todavía cree, todavía reza, todavía camina. Pero ya no espera transformación. Este hábito nace cuando la persona se acostumbra a rezar sin cambiar, a confesar sin convertir, a prometer sin decidir. Padre Pío veía esto claramente en el confesionario. Personas que se arrodillaban diciendo las palabras correctas, pero cuyo interior permanecía intacto. Él decía: hay almas que usan la religión como anestesia para no sentir la propia mediocridad. ¿Fuerte? Sí. ¿Verdadero? Más aún, la acomodación espiritual crea la ilusión de movimiento. La persona continúa frecuentando los sacramentos, escuchando mensajes, haciendo planes para el próximo año, pero evita tocar el punto exacto que Dios ya indicó como ruptura necesaria. Y mientras ese hábito permanece, nada realmente nuevo entra, porque Dios no construye lo nuevo sobre la negativa consciente del llamado antiguo. Padre Pío alertaba: entrar en un nuevo año cargando la acomodación espiritual es como pedir cosecha donde se rehusó a sembrar. El tiempo pasa, pero el terreno permanece el mismo.
Y entonces vienen las frustraciones repetidas, los mismos conflictos internos, la sensación de estar siempre comenzando de cero. Esto no es coincidencia, es consecuencia directa. El próximo es aún más grave. El segundo hábito que no debe atravesar el año nuevo es la justificación constante. Padre Pío decía que el pecado que más cierra el cielo no es el que hace caer, sino el que hace explicar la caída hasta que parezca aceptable. Es cuando el alma construye argumentos para proteger aquello que debería ser abandonado. Yo soy así. Dios entiende. Todo el mundo lo hace. No es el momento. Cada justificación es un ladrillo levantado entre la gracia y el corazón. Este hábito es traicionero porque se disfraza de madurez. La persona cree que está siendo equilibrada, racional, paciente, pero a los ojos espirituales, ella está solo posponiendo la obediencia. Padre Pío decía que cuando la justificación se instala, la conciencia comienza a ser negociada, y aquello que antes incomodaba pasa a ser defendido. Él veía esto con claridad asombrosa. Personas que ya no sentían dolor por el error, solo por la consecuencia. Personas que no pedían más liberación, solo alivio. Padre Pío decía, cuando el hombre comienza a justificar, deja de escuchar, porque la justificación no nace de la ignorancia, nace del apego. Es el intento de permanecer en el mismo lugar sin sentirse culpable. Pocos soportan oír esto, pero la justificación constante crea un ciclo cerrado. La persona se equivoca, justifica, promete superficialmente, se equivoca de nuevo y refuerza la justificación. Y cuando el año termina, ella cree que el problema fue el año, las circunstancias, las personas a su alrededor. Nunca el hábito protegido. Padre Pío decía que este hábito es tan peligroso porque se disfraza de inteligencia, de madurez, de equilibrio, pero a los ojos espirituales es resistencia pura. Él alertaba. Quien entra en un nuevo año justificando lo que Dios ya pidió que abandonara, no entra en un nuevo tiempo. Solo cambia el escenario de la misma lucha. Y el enemigo sabe eso. Él no necesita atacar. Basta con concordar silenciosamente con cada justificación. El próximo es aún más grave. El tercer hábito es el más silencioso y el más aceptado socialmente. La negligencia espiritual consciente. No es la ausencia total de fe. Es la fe pospuesta. Es cuando la persona sabe lo que debería hacer. Rezar más profundamente, volver a los sacramentos con verdad, cortar ciertas influencias, ordenar la vida, pero elige siempre después. Padre Pío decía que el después es una de las palabras favoritas del infierno. Ese después parece inofensivo, pero es devastador, porque nunca llega. Siempre hay algo antes, siempre hay una justificación nueva, siempre hay un motivo para esperar, y mientras el alma espera, el tiempo pasa, las fuerzas disminuyen, el entusiasmo se apaga. Padre Pío veía almas buenas, con potencial inmenso, posponiendo decisiones esenciales año tras año. Después de que pase esta fase, después de que resuelva esto, después de que el año cambie. Y el año cambiaba, y nada cambiaba, porque el hábito no era falta de tiempo, era falta de prioridad espiritual. Y cuando la negligencia se instala, el alma comienza a vivir en modo mínimo, el mínimo de oración, el mínimo de vigilancia, el mínimo de entrega. Padre Pío alertaba que este hábito crea una fe frágil, fácilmente sacudida, porque la persona incluso cree, pero no sostiene, incluso comienza, pero no persevera. Y entonces, cuando llegan las pruebas, ella se pregunta por qué no siente la fuerza que otros parecen tener. La respuesta es dura, pero verdadera. La fuerza espiritual no nace de intenciones pospuestas. Entrar en un nuevo año con negligencia consciente es permitir que el tiempo avance mientras el alma permanece en suspensión. Y esto genera un vacío silencioso, difícil de explicar pero imposible de ignorar. Es la sensación de estar siempre atrasado espiritualmente, siempre debiendo algo a Dios. Padre Pío decía que estos tres hábitos, acomodación, justificación y negligencia, forman un trípode invisible que sustenta la repetición.
Mientras uno de ellos permanece, el ciclo no se rompe. Puede haber entusiasmo inicial, promesas emocionadas, palabras bonitas, pero la estructura sigue siendo la misma, y él advertía con seriedad: Dios perdona el pasado, pero no negocia el futuro. El nuevo año exige corte, exige decisión, exige dejar cosas en el año que terminó, no por culpa, sino por amor a la propia alma. Y ahora, después de la revelación de los hábitos, el mensaje deja de ser general, porque ya no se trata de conceptos, se trata de usted. Ahora escuche con el corazón abierto, porque este punto no habla de ideas abstractas, habla de su historia, de sus intentos, de sus frustraciones. Padre Pío decía que llega un momento en que la advertencia deja de ser colectiva y se vuelve personal. Es cuando el alma comienza a reconocerse en las palabras y siente una incomodidad silenciosa. Esa incomodidad no es acusación, es misericordia. Ya percibió cómo ciertos años parecen diferentes solo al principio. Hay esperanza, planes, promesas íntimas que nadie oye. Pero poco a poco, algo se va apagando. Las mismas reacciones vuelven, las mismas caídas, las mismas excusas internas. Y entonces usted se pregunta en silencio: ¿qué me pasa? Padre Pío veía ese momento en la mirada de las personas. Él decía que no era falta de amor a Dios, era cansancio de luchar sin romper. ¿Cuántas veces sintió que podría ser más, pero terminó contentándose con menos? ¿Cuántas veces percibió que Dios pedía algo específico, pero usted lo pospuso porque dolía cortar, alejar, renunciar? Existe un dolor silencioso en esto. No es escándalo, no es revuelta, es una tristeza mansa, casi resignada, que se va instalando cuando el alma percibe que está viviendo por debajo del llamado. Padre Pío decía que muchas personas no viven en pecado grave, pero viven en tristeza espiritual crónica. Saben que algo está desalineado, pero no tienen el coraje de moverlo. Y entonces pasan los años intentando ajustar el exterior, rutina, trabajo, relaciones, mientras el punto central permanece intacto. Esto genera un conflicto interno profundo. El alma sabe, pero el hábito manda. ¿Ya se sintió así? Rezando, pero con la sensación de que algo bloquea, avanzando, pero cargando un peso antiguo, haciendo promesas sinceras, pero con una voz interior diciendo: usted ya lo intentó antes. Padre Pío decía que esa voz no viene de Dios, viene de la repetición no curada, viene de la memoria espiritual de ciclos que nunca fueron rotos. Hay preguntas que duelen porque revelan. Y él hacía esas preguntas en el confesionario, mirando a los ojos sin elevar la voz. ¿Qué ya sabe usted que debería haber dejado? ¿Qué sigue llamando debilidad, cuando en realidad es elección repetida? ¿Qué teme perder si realmente obedece? Esas preguntas no buscaban respuesta en palabras, buscaban verdad interior. Existe también la culpa silenciosa, no aquella culpa explosiva, sino la que se manifiesta en comparación. Usted ve personas avanzando espiritualmente, sintiendo paz, teniendo firmeza, y algo en usted se entristece, no por envidia, sino por reconocimiento. Usted sabe que podría estar allí. Padre Pío decía que ese dolor es una forma de misericordia, porque todavía hay deseo, todavía hay llama, pero junto con el dolor viene el miedo. Miedo de cambiar y no sostener, miedo de cortar y sentir vacío, miedo de obedecer y perder control, miedo de entregar y no saber quién será usted después. Padre Pío conocía ese miedo. Él decía que muchas almas prefieren el dolor conocido a la liberación desconocida, y así permanecen atrapadas no por falta de fe, sino por exceso de apego. Esto es sobre usted, porque solo usted sabe qué hábitos lo acompañan desde hace demasiado tiempo. Solo usted sabe qué decisiones son siempre pospuestas. Solo usted sabe dónde la conciencia aprieta cuando el silencio llega. Y Dios sabe también. Por eso este mensaje no vino con gritos, sino con peso. Porque no se trata de cambiar todo, se trata de tocar el punto justo. Padre Pío decía que el año nuevo no exige perfección, exige verdad, no exige promesas grandiosas,
Exige un basta sincero, un corte interior, un abandono real. Porque cuando el alma finalmente decide, la gracia corre. Pero mientras ella negocia, todo se vuelve lento, pesado, repetitivo. Quizás usted haya entrado en este nuevo año con esperanza mezclada con miedo. Esperanza de que sea diferente, miedo de que sea igual. Esa tensión es la señal de que la decisión aún no ha sido tomada por completo, y ahora llegamos al clímax. Entonces llegamos al punto en que ya no hay más espacio para la neutralidad. Padre Pío decía que existe un momento en que el alma es colocada delante de una encrucijada invisible. No hay letreros, no hay voces audibles, pero hay una presión interior clara. O usted rompe, o usted permanece. Y permanecer, en este caso, no es quedarse quieto, es deslizarse lentamente hacia atrás. El clímax espiritual ocurre cuando la persona percibe que continuar de la misma manera ya no es soportable. No porque todo esté mal externamente, sino porque internamente algo grita por cambio. Padre Pío alertaba que ese es el momento más peligroso y más decisivo al mismo tiempo. Peligroso porque muchos ahogan ese grito con distracciones, racionalizaciones o promesas vagas. Decisivo, porque quien responde a él de verdad nunca más es el mismo. Él decía con autoridad: cuando Dios llama a romper y el hombre duda, el enemigo se presenta como consuelo, no como tentación explícita, sino como alivio falso. Acomodación que dice, no es tan grave. Justificación que dice, más adelante. Negligencia que dice, Dios entiende. Y así, el alma evita el dolor del corte, pero acepta la condena de la repetición. Aquí está la confrontación real. Salvación no es solo ser perdonado, es ser transformado. Y la transformación duele porque exige muerte interior. Muerte de hábitos antiguos, de identidades construidas sobre excusas, de zonas de confort espiritual. Padre Pío decía que muchos quieren el cielo sin pasar por la cruz cotidiana de la renuncia. Pero eso no existe. O la cruz es asumida, o el peso invisible aumenta. Existe una consecuencia invisible para quien entra en un nuevo año, cargando conscientemente aquello que Dios ya pidió que dejara. No es un castigo inmediato, es algo más sutil y más cruel, el endurecimiento progresivo del corazón. La persona sigue creyendo, sigue rezando, sigue pidiendo, pero ya no escucha con la misma claridad. La sensibilidad espiritual disminuye. La incomodidad se vuelve ruido de fondo. Y esto es lo que más asustaba a Padre Pío. Él decía que el infierno no comienza con odio a Dios, comienza con indiferencia negociada, con pequeñas concesiones repetidas, con decisiones pospuestas hasta que el alma ya no tenga fuerza para decidir. Antes de que sea tarde, él repetía, porque veía almas que un día tuvieron claridad, pero eligieron esperar, y la espera las vació. Este es el enfrentamiento entre salvación y perdición en el nivel más íntimo. No se trata de grandes pecados públicos, se trata de fidelidad interior, de decir, este hábito no me acompaña, de aceptar la incomodidad del cambio ahora para no cargar el dolor del estancamiento después. Padre Pío afirmaba que Dios siempre da gracia suficiente para romper. Lo que Él no hace es romper en lugar de la persona. Sienta el peso de esto, porque ahora ya no es sobre entender, es sobre decidir. El tiempo de la alerta está terminando, el tiempo de la elección llegó, y esa elección no será anunciada al mundo. Sucede en el silencio de su corazón. Es allí donde usted decide si el nuevo año será realmente nuevo, o solo una repetición con esperanza reciclada. Padre Pío advertía con lágrimas, el enemigo teme una decisión verdadera más que 1000 oraciones hechas sin cambio, porque la decisión corta raíces, cierra puertas, alinea el alma, y cuando eso sucede, aunque el camino sea difícil, la gracia fluye, la paz vuelve, la dirección se aclara. Pero si la decisión no llega, el año avanza, y el alma se queda atrás, y entonces, meses después, la misma pregunta regresa, ¿por qué nada cambió? La respuesta, dura y simple, es esta, porque en el momento decisivo, el miedo habló más alto que la fe. Todavía hay tiempo.
Pero el tiempo no es infinito. Padre Pío no endulzaba esa verdad. Él decía, Dios llama con dulzura, pero la vida responde con consecuencias. Antes de que sea tarde, antes de que el corazón se acostumbre demasiado al peso, antes de que la repetición se convierta en identidad, la elección necesita ser hecha. Y ahora, después de la confrontación, después de la alerta máxima, viene algo que solo existe porque Dios es misericordia. No termina en miedo, termina en redención. Pero solo para quien decide atravesar la puerta. Ahora la voz cambia, no pierde la gravedad, pero se reviste de misericordia, porque Padre Pío nunca terminó una advertencia sin abrir una puerta. Él decía que el mayor error espiritual es pensar que Dios revela para condenar. Dios revela para salvar, siempre, incluso cuando duele, incluso cuando confronta, incluso cuando exige ruptura. Después de todo lo que fue dicho, usted puede sentir peso. Esto es normal, pero no confunda peso con desesperación. El peso viene de la verdad, la desesperación viene de la mentira de que no hay salida, y esa mentira no viene de Dios. Padre Pío repetía con firmeza, mientras haya conciencia tocada, todavía hay camino abierto. La redención comienza con algo simple y difícil al mismo tiempo. Un acto interior de decisión. No es una promesa grandiosa, no es un plan complejo, es un posicionamiento silencioso delante de Dios. Es decir, sin rodeos, sin negociación. Este hábito no me acompaña. Aunque usted todavía no sepa exactamente cómo romper, aunque sienta miedo, la decisión viene antes de la fuerza. La gracia viene después de la decisión. Padre Pío enseñaba que Dios no pide claridad total, pide fidelidad inicial. Cuando el alma da el primer paso verdadero, el cielo se mueve. Puertas que parecían cerradas se abren. Fuerzas que parecían inexistentes surgen, no porque el hombre se volvió fuerte, sino porque dejó de resistir. La resistencia es lo que más cansa. La entrega, aunque duela, alivia. Él decía algo que pocos entienden. Abandonar un hábito antiguo no crea vacío, crea espacio. Y el vacío que surge no es abandono de Dios, es preparación. Dios no divide espacio con aquello que Él ya pidió que saliera. Cuando el espacio se abre, la paz comienza a entrar, no como euforia, sino como firmeza. Una firmeza nueva, silenciosa que sostiene. La redención no exige que usted resuelva toda su vida hoy. Exige que usted no se mienta más a sí mismo. Exige que usted deje de llamar debilidad a aquello que ya se volvió elección repetida. Exige que usted deje en el año pasado aquello que Dios ya señaló varias veces. Este gesto, aunque invisible a los demás, es visto en el cielo. Padre Pío afirmaba que un único sí verdadero vale más que 1000 intenciones pospuestas, y que un único no bien dado corta cadenas antiguas. Quizás usted no sienta nada extraordinario ahora. Quizás sienta solo un silencio diferente. No se asuste. El silencio también es lenguaje de Dios cuando el alma finalmente deja de discutir. Y entonces viene la acción práctica. No mañana, no cuando sea posible, ahora. La acción no necesita ser grande, necesita ser concreta. Puede ser un alejamiento decidido, una confesión hecha sin justificaciones, un corte en algo que siempre lo arrastró hacia atrás, un regreso serio a la oración, no por obligación, sino por supervivencia espiritual. Padre Pío decía, quien decide, encuentra camino. Él nunca terminó sus exhortaciones sin oración, porque la redención no es sostenida por la fuerza humana, sino por la gracia pedida. Y ahora donde usted está, en silencio interior, haga esa oración con el corazón despierto. Señor, yo no quiero repetir, yo no quiero atravesar más un tiempo cargando lo que me ata. Muéstrame lo que debo dejar y dame coraje para obedecer. No confío en mi fuerza, confío en tu misericordia. Que este nuevo tiempo sea marcado no por promesas, sino por decisiones. Amén. Padre Pío decía que cuando un alma reza así, sin teatro, sin negociación, algo se reorganiza por dentro. La culpa pierde fuerza, el miedo disminuye,
La dirección aparece, y aunque el camino sea exigente, deja de ser confuso, porque el alma decidió caminar con verdad. Nunca termina en miedo, siempre termina en redención, porque Dios no llama para humillar, llama para liberar. Y si usted llegó hasta aquí, si escuchó hasta el final, es porque todavía hay esperanza real, concreta, posible. No porque usted es perfecto, sino porque decidió no contentarse con la repetición. Ahora, todo está delante de usted. El ciclo puede ser roto. Lo nuevo puede comenzar de verdad, no en el calendario, sino en el corazón. El mensaje está completo. Todo lo que necesitaba ser revelado fue entregado. Ahora no es tiempo de oír más palabras. Es tiempo de guardar, decidir y actuar. Permanezca en silencio interior y haga valer lo que fue tocado en su corazón.